Contextos. Muy buenas noches, amigas y amigos de este programa Contextos, que se transmite todos los días, de lunes a viernes, a través de las redes sociales del periódico Ultimátum, acá de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Ante todo, nuestro saludo y nuestro agradecimiento por seguirnos noche tras noche, en que comentamos diversos temas, tanto de la política local, chiapaneca, nacional e internacional. Y por supuesto, este día me da mucho gusto que me acompañe mi amigo el maestro Gilberto Zavala. Y bueno, vamos a esperar si también Juan Carlos Calimayor se incorpora a esta charla que vamos a tener esta noche. Y creo que el tema, pues no hay vuelta de hoja. El tema que vamos a tratar como punto fundamental es el de cómo se va desarrollando, lo dijimos anoche, la elección en Estados Unidos, qué cosas nuevas se están presentando. Y también, si nos alcanza el tiempo, hay dos temas que son interesantes. Uno, el hecho de que, como sucede cada elección, en cada temporada electoral, en la zona de Tapachula, concretamente en el Soconusco, aparece un grupo que ya es bastante viejo, que busca convertir al Soconusco en un estado independiente de Chiapas, aunque manteniéndose en la federación, que es Movimiento por la creación del estado número 33. Y por el otro, algo que también debemos de considerar, que es la reciente quiebra de la empresa aeronáutica Interjet, al menos así lo planteó el, el titular de la Profeco, y que de alguna manera pues es una de las empresas emblemáticas, o al menos una de las empresas aeronáuticas que la mayoría de los chiapanecos hemos utilizado pues regularmente cuando nos dirigimos principalmente a la Ciudad de México o a otros lugares. Y esto pues finalmente genera un problema interesante respecto a la crisis que se da en la industria aeronáutica. Pero bueno, ¿qué les parece si comenzamos con el asunto de cómo van las elecciones en Estados Unidos? Y por supuesto, creo que pues lo sabemos, Joe Biden, el candidato demócrata, mantiene ya una ventaja de 254 votos dentro del colegio electoral, y está a solo 6 votos de que tenga la mayoría y prácticamente el triunfo en la mano y se convierta en presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero por el otro lado, Donald Trump todavía está peleando. Hay estados claves como son el estado de Nevada, el estado de Pensilvania, el estado de North Carolina del Norte, Alaska, que pues todavía pueden tal vez dar algún elemento de, de, digamos, de vidas, ¿no? O un elemento de sobrevivencia para Trump. Sin embargo, pues Trump ya de alguna manera adelantó que va a cuestionar las elecciones, y se están presentando fenómenos muy interesantes, sobre todo porque digamos que esta elección también pone en cuestionamiento la institucionalidad de las elecciones en Estados Unidos. Estados Unidos, pues como sabemos, es la democracia más antigua que existe. Finalmente la Revolución Norteamericana y la Constitución de Estados Unidos se dio en 1776, incluso es anterior a la Revolución Francesa. Y a diferencia de lo que ha ocurrido en Francia, en donde ya ha habido una serie de crisis y que se han vuelto a crear república tras república, en el caso de Estados Unidos se ha mantenido el sistema constitucional, y hasta la fecha, tal vez con la excepción de la guerra civil estadounidense a mediados del siglo XIX, pues la democracia estadounidense ha sido como el ejemplo a seguir por los demás países. Sin embargo, en esta elección tiene muchas lecturas, empezando porque pues desde la llegada de Trump, por muchos observadores pensaron de que era el ascenso de un populismo de derecha hacia la presidencia.
la gestión de Trump, que ha sido bastante controvertida con sus planteamientos, a veces esa actitud soberbia, provocativa, y que finalmente pues refleja a un empresario, a un multimillonario que llega a la presidencia y en donde obvio pues no va a tener la misma sensibilidad que un personaje que viene de la clase media o que viene incluso del sector trabajador, como en este caso pues podría ser Biden, o incluso del sector educado universitario, como en su momento pudo haber sido Al Gore cuando perdió ante Bush en el pasado, o Hillary Clinton, que buscó también la presidencia en la contienda electoral anterior. Y por supuesto llama mucho la atención esa respuesta de ambos grupos. Por un lado, buena parte de los demócratas o de los simpatizantes demócratas que han que optaron por adelantarse para emitir su voto vía por carta, utilizando el sistema postal, situación que también se debió, vamos a decirlo, debido a esta pandemia del coronavirus que ha paralizado la mayoría de las actividades en todo el mundo. Y por el otro lado, vimos también a un grupo muy aguerrido, muy participativo de los simpatizantes de Trump, que asistieron a los mítines de cierres de campaña y que ahorita pues estamos observando a un Estados Unidos dividido en opiniones y que todavía no se da digamos, el capítulo final sobre cómo va a quedar esta elección, pero lo que sí es evidente es que deja atrás un pueblo bastante dividido y varios cuestionamientos, y con la enorme posibilidad de que pues se llegue la elección o que se resuelva la elección en los tribunales, lo cual pues marca una serie de novedades dentro de las elecciones y que seguramente van a impactar en todo el mundo. Por lo demás, para ya pasarle la palabra al maestro Zavala, yo quisiera señalar que uno de los puntos fundamentales que es en donde se va a ver la política, o que va a ser evaluada la política de Biden en caso de que llegue a la presidencia, es por un lado en cómo va a resolver la crisis sanitaria y económica que representa para Estados Unidos la pandemia del coronavirus. Por supuesto, desde afuera, para el candidato demócrata ha sido bastante sencillo criticar las medidas adoptadas por Bush, pero vamos a ver si una vez que esté en el poder realmente puede resolver este problema. No es lo mismo criticar que actuar, yo creo. Y por el otro lado también veremos cuál es su actitud ante los inmigrantes y sobre todo ante los ilegales, no solo mexicanos, sino centroamericanos, que desde hace pues bastante, unos de los últimos años, están llegando en oleadas hacia Estados Unidos. Y por otro lado, pues esto también, una gran duda, y que también la trataremos en este programa, es la actitud hacia nuestro país. Buena parte de los mexicanos han tenido una simpatía hacia Biden, piensan que va a ser un presidente cuya gestión va a ser favorable hacia nuestro país, y bueno, pues ojalá no nos quedemos con esa impresión y que la relación con Estados Unidos se vuelva difícil con Biden. Bueno, y paso ya di una introducción general y pues me gustaría conocer la opinión del maestro Zavala. Gracias, estimado Ricardo. Saludo con aprecio, con afecto a quienes hoy están en el programa en vivo a través de la plataforma digital del diario Ultimátum. En este programa y en este proceso de elecciones en los Estados Unidos, que como nunca también nos ha permitido a los mexicanos conocer más de cerca cuál es la intimidad que guarda este país en términos de las grandes definiciones políticas que pasan por el gobierno federal de los Estados Unidos de Norteamérica. Recordemos que históricamente había sido los Estados Unidos, tú lo has dicho, Ricardo,
el gran parámetro, el gran referente de la democracia, que incluso le había dado hasta ahora autoridad para intervenir en otros procesos, sobre todo en países de Sudamérica y en otras partes del plano internacional, porque tenía una autoridad, porque velaba por la democracia. Y hoy decimos que es histórico además, porque a un día de las elecciones no hay ganador en los Estados Unidos. Se esperaba, si hablamos en términos coloquiales, en términos de partido, una goleada de Joe Biden por la diferencia que ha marcado durante la campaña de estos 3 meses. Sin embargo, cuando comenzaron a salir los resultados, desde ayer en la tarde y anoche, más de uno pensó seguramente que Donald Trump ganaría este encuentro, este partido, este ejercicio político. Pero no, se van a ir a penales, si habláramos de ese partido, ¿no? Se van a ir a penales, no hay ganador y probablemente van a pasar varias horas, incluso días, para saber si el republicano Donald Trump se va a mantener en la Casa Blanca o si el demócrata Joe Biden será el próximo presidente de los Estados Unidos. Por cierto, sería el presidente número 46 de la Unión Americana. Los resultados hasta hoy en la tarde y que luego ha venido cambiando en el transcurso de las horas, daban las siguientes proyecciones. Donald Trump habría obtenido 213 votos electorales, que son los que surgen de los colegios. Se habría llevado los estados de Texas, Florida, Iowa, Ohio, Utah, Idaho, Missouri, Montana, Wyoming, Dakota del Norte y del Sur, Nebraska con 4 votos de los 5 que se disputaron, Luisiana, Arkansas, Oklahoma, Alabama, Tennessee, Mississippi, Indiana, Kentucky, Virginia Occidental, Carolina del Sur y Kansas, según las proyecciones de las agencias AP y CNN. Y Joe Biden habría obtenido 238 votos, insisto, a las 6 de la mañana, y habría vencido en Hawái, Minnesota, Nuevo Hampshire, Oregon, Washington, California, Nueva York, Nuevo México, Vermont, Virginia, Illinois, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Nueva Jersey, Delaware, Maryland, el Distrito de Columbia, Colorado y uno de los votos de Arkansas, 3 de los 4 que otorga Maine, y además logró un sorpresivo triunfo en Arizona de acuerdo a estas agencias. Queda pendiente, como tú lo dices, aunque se modificó hace un par de horas, Georgia, Wisconsin, Pensilvania y Michigan, los cuales sin duda van a definir al ganador. En los últimos 3 estados, falta aún por contar millones de votos, que ya los comentaste, Ricardo, que se emitieron por correo. Además, resta Carolina del Norte, el cual se prevé, que así lo anunció incluso Donald Trump hace un rato, que había sido para él. Entonces, ¿qué esperamos de este proceso? Primero, hay una incertidumbre cuando después del cierre de las urnas no hay una definición clara de un candidato un día después de las elecciones. Aquí los formadores de opinión política dicen que es histórico, porque siempre prácticamente al cierre ya había un ganador y el perdedor se retiraba y quedaba ya saldada y se pasaba la hoja. Sin embargo, por otro lado, la polarización es muy evidente en la población de los estadounidenses y esto se refleja por regiones y por sectores sociales, en la que los candidatos han salido ya a dar su postura sobre los resultados. Si recordamos, en la mañana salió Donald Trump y salió a decir que había ganado las elecciones y que estaban tratando, sin embargo, de robarle la elección y que por ello ya pinta su raya, acudirá a la Corte Suprema de Estados Unidos para luchar por la victoria. Entonces, Biden, por su parte, también adelantó que es ganador, pero todavía sin un resultado claro. Como ya hemos dicho, falta por definir los estados de Georgia, Wisconsin, Pensilvania y Michigan. Pero si alguno de los candidatos se inconforma con fraude o alguna otra, como ya lo anunció Trump, la solución va a irse, tiene razón, a la Cámara de Representantes. Va a pasar por las partes estatales, por la Suprema Corte Estatal, por la Suprema Corte Federal, y va a haber una resolución.
esto sin duda va a traer lecturas distintas hacia el interior del país, pero también hacia el exterior del país, porque va a ir marcando también una pauta de lo que va a ser ya los Estados Unidos. Los mercados, para seguir ahondando, reaccionaron ante esta incertidumbre y en las bolsas hubieron volatilidad en todo el día. Lo que va a seguir es que en caso de que alguno rechace la elección, los estados van a tener más de un mes para contar las boletas y que va a ser un proceso largo, donde van a intervenir el Tribunal Supremo, la Cámara de Representantes y los colegios electorales de cada estado. Y que el resultado seguramente lo vamos a tener hasta el 6 de enero. Esto, por supuesto, debo decir que hace un par de horas, Tom Pérez, el representante de los demócratas, había dicho que Joe Biden había alcanzado los 270 votos necesarios de los 539. Sin embargo, en la percepción que existe desde nosotros, desde donde estamos, creo que ese margen tan cerrado va a complicar un resultado y seguramente se va a judicializar el tema, porque debió de haber sido con una votación copiosa y con mayor margen. Trump es un tipo rudo, es un tipo que se mantuvo muy agresivo durante la campaña, polarizó a la sociedad estadounidense, tiene muy marcado su territorio, ha dicho que va y que le van a robar y que es un fraude de manera muy anticipada. Entonces, aquí habría que revisar que los cubanos y los venezolanos que viven al sur de Florida votaron a favor de Donald Trump, a pesar de que son inmigrantes, ya lo comentábamos ayer, a pesar de que hay más de 500 niños que fueron separados por la política de este gobierno que encabeza Trump, fueron separados de sus padres, pues algo sucede y votaron. Hubieron más de 8 millones de votos de latinos. Hay quienes, en términos de seguimiento que hacen las empresas o ¿cómo se le llama? Quienes están muy atentos a este proceso, que hablan que fueron mayormente favorables a Trump. Esto, Ricardo, va a tener, si fuera Joe Biden, sin duda un cambio distinto, o va a haber un cambio en las relaciones de los Estados Unidos, si hablamos de México, en lo laboral, en las inversiones, en la seguridad, y que va a tener, ya lo comentaba ciertamente, va a tener que revisarse hacia el interior, qué va a pasar con el tratamiento hacia el COVID, porque traen más de 200,000 muertos, un número muy complejo, muy elevado. Sí, y que efectivamente va a tener que reconstruir una relación con todos los gobiernos, y que aquí vienen retos importantes para México. Hay la percepción de que el presidente Andrés Manuel López Obrador se sentía o se siente cómodo con la relación política con el actual mandatario de los Estados Unidos. El 6 de enero va a haber entonces un presidente que puede ser Joe Biden, seguramente va a ser Joe Biden, según lo que resuelva las instancias legales en los Estados Unidos, va a ser Donald Trump. Pero esto nos va a llevar a un replanteamiento y ciertamente la economía y muchos factores que inciden en las relaciones de estos estados o de estos países va a tener una sensibilidad mayor. Tendríamos que ser todos los mexicanos estar muy atentos porque de una u otra manera va a tener impacto y tiene impacto en nuestra economía, tiene impacto en el tratamiento del coronavirus. La vacuna todavía no existe. En México no queda muy claro si usar o no el cubreboca. Viene el Buen Fin ampliado, 2 semanas. En fin, detalles que nos van a ir marcando a partir de este proceso electoral, Ricardo. Sí, yo creo que podemos analizarlo y dividámoslo en dos partes. Por un lado, veamos primero la parte interna de cómo van a cambiar las cosas cómo van a cambiar las cosas al interior de Estados Unidos, y después vemos la parte digamos, de México.
Yo creo que el reto tanto para Trump como para Biden es de que tienen que tratar de reunificar o al menos sanar las heridas que va a dejar esta elección con un pueblo estadounidense dividido en opiniones. Gane Trump o gane Biden, creo que uno de los primeros objetivos que deberían de proponerse es lograr cerrar filas. Por el otro lado, pues es evidente de que estamos ante un escenario no exclusivo de Estados Unidos, en donde hay una franca, digamos, respuesta, rebelión, si quisiéramos manejarlo, de los sectores menos favorecidos económicamente contra las élites económicas. Y esto se ha manifestado de diferentes maneras, desde las manifestaciones que se generalizaron al principio, a mediados de este año por cuestiones de violencia policíaca y agresión a los afroamericanos, los homicidios que hemos estado observando. Oye, Ricardo, te quiero Sí. hacer una pregunta porque estás tocando un tema que sin duda nos resulta muy familiar, tanto como en México como en los países sudamericanos, por hablar de nuestro continente. A mí, con toda sinceridad, me queda una duda, porque te estoy escuchando y no puedo evitar traer a mi mente el hecho, la duda, la inquietud. ¿Por qué los gobiernos actuales no son capaces de unificar a su población con un discurso, con una narrativa, con políticas que unifique y que reoriente? Lo dices bien y no voy a ser muy extenso en esta parte. Los Estados Unidos había sido modelo en términos de definiciones decisivas en sus países a partir de las elecciones. Y hoy tenemos un escenario como si fuera cualquier país de Sudamérica. Estamos hablando, por ejemplo, de Nicaragua, de Venezuela, etcétera, incluso de Guatemala, incluso de México, pues. Pero entonces hoy resulta que hay conflictos justamente por lo que acabo de mencionarte. Donald Trump, un empresario, referías tú, un empresario rico, poderoso, que no había incursionado en la política, llega a la presidencia y lejos de cohesionar, golpea, separa, divide, confronta. Y entonces me queda a mí la duda, y tú tienes más experiencia, Ricardo. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué está pasando en el mundo de la política? ¿Por qué los gobiernos no buscan unificar a su pueblo? Pues ahorita lo vimos prácticamente lo hemos estado observando desde los últimos 10 años, si tú gustas, ¿no? Ha habido en mi opinión, estamos viendo una crisis institucional. Y cuando hablamos de crisis de instituciones, me refiero a que no solamente se refiere al aspecto gubernamental, sino que todas las viejas instituciones, digamos, de la modernidad, aquí se aplica muy bien el concepto de posmodernidad. Posmodernidad en el sentido de que la mayoría de las instituciones están en crisis. Lo mismo las iglesias, los gobiernos, la familia, la educación, muchas instituciones tradicionales no han podido adaptarse a los nuevos tiempos que estamos viviendo y en donde definitivamente creo yo que las redes sociales, esta intercomunicación instantánea, cambian totalmente la forma de convivencia entre nosotros. Y algo fundamental en el caso de los gobiernos, ha habido en mi opinión, ha habido una, digamos, desilusión y corrupción, ¿por qué no decirlo?, de lo que podríamos llamar el político profesional. La imagen que se tiene del político profesional ahorita ya no es de respeto, sino que a nivel, podría casi decir que a nivel internacional, el político profesional da la imagen de que es un vividor, de que es un deshonesto y de que finalmente lo único que busca es llegar al poder para enriquecerse o para beneficiarse de estar gobernando, de estar
al frente de un país y demás. Ante esto han surgido personajes, muchos surgidos de la iniciativa privada, en donde ellos ponen por delante el hecho de que no son políticos y que ellos, digamos, van a actuar de una forma más racional desde el punto de vista empresarial frente a los gobiernos, evitando el gasto excesivo, evitando las desigualdades, evitando el exceso de impuestos. Y se ha generalizado un populismo que podríamos llamar un populismo de derecha, ¿no? Esto se da enmarcado en una crisis ideológica. En este momento, obvio, lo sabemos que desde que se desintegró la Unión Soviética, pues ya prácticamente es un tanto iluso, incluso hasta podemos decir que no podía esa vieja geometría política que era bastante sencilla para explicar las cosas entre izquierdas y derechas, ya no tiene mucho sentido. Por el otro lado, también están surgiendo líderes también de carácter populista, en donde que se han apoyado en prometer y en satisfacer las demandas de la población. Caso concreto, pues lo tenemos aquí en México y bueno, en otros países de Sudamérica. Y creo que estas circunstancias se da un fenómeno muy, muy específico en un momento de crisis económica, antes de que llegara la pandemia, hay que aclararlo, un momento de cambio industrial tecnológico muy fuerte, en donde muchas personas pierden su trabajo, y conste que estoy hablando antes de que se presentara la pandemia, pero la revolución tecnológica de la informática, de las computadoras, de los celulares, de los microchips, de la electrónica en realidad, pues hizo que muchas industrias tradicionales desaparecieran. O sea, casos concretos, por ejemplo, todo lo que es la tradicional industria periodística, ha tenido que, primero ha habido muchas quiebras y ha tenido que transformarse totalmente. Empresas tan fuertes como Kodak, por ejemplo, ya prácticamente desaparecieron del mapa. Y creo que eso también ha generado un sentimiento de incertidumbre. O sea, estamos en un momento en que, como tú lo has señalado muchas veces, no vemos claro para dónde se mueven las cosas. Y en ese contexto, cuando existe incertidumbre, pues es muy fácil que aparezcan los líderes, llamémoslo así, carismáticos, ¿verdad? Un fenómeno, ya con esto cierro el comentario, que en su momento también, con otras características, por supuesto, se dio cuando ocurrió la crisis de los 30, después del 29, también una situación difícil desde el punto de vista económico, con muchas pobrezas, con cambios fuertes, y que se empezaron a generalizar en el mundo los gobiernos de corte fascistoide, de corte militarista, no solamente en Alemania y en Italia, que son los ejemplos más característicos, sino que se dio en Japón, se dio en Argentina con el movimiento Perón, con Perón, entonces, y en muchos países se dieron esos gobiernos con esas características de tipo corporativista, en donde el Estado estaba al frente, digamos, de las masas de trabajadores. Después, ahora con la globalización se da el caso contrario. Es la llegada de empresarios que pugnan por la libre empresa y que de alguna manera tratan de dar una alternativa a la crisis del estado de bienestar, que también es evidente. Entonces, creo que ese es el caldo de cultivo que se da. Y si a eso le agregas la llegada en forma intempestiva del coronavirus, que todavía pues no sabemos hasta dónde va a llegar, es la crisis perfecta, ¿verdad? Ok, mira, yo quisiera recuperar un poquito lo de Estados Unidos,
que efectivamente después de las elecciones, producto de las elecciones y producto de lo que tú ya has esbozado, me parece que tenemos ahí que existe una división tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, unos a favor de Trump, otros a favor de Biden, y creo que producto también de este ejercicio, que sin duda también fue masivo a pesar de los votos que se expresaron a través del correo, pues va a haber un riesgo de contagio masivo que va a incrementar los contagios y los muertos, y que ojalá y no ocurra así, ojalá y me equivoque, pero mucha gente andaba en la calle producto de ese fervor, de ese patriotismo o de esa identidad con uno u otro de las figuras participantes. Pero también hay una población que está convencida de la política o de la actitud de Trump, y otra, digamos, más reservada, está convencida de lo que puede generar o de lo que puede significar Biden para los estadounidenses. Pero ciertamente... Ahí, perdona, bueno, una interrupción rapidísima. Sí. Ahí finalmente, desde mi punto de vista, la moneda está en el aire, porque pasa un poquito, o sea, para el opositor, en este caso para Biden, pues es muy cómodo criticar lo que ha estado haciendo Trump. Mira lo que estamos viviendo en México. Sí, ahorita lo que falta ver es, ahora que llega a la presidencia, si realmente tiene una respuesta efectiva que de alguna manera pueda enfrentar la crisis económica y sanitaria del coronavirus, ¿verdad? Efectivamente, ese era mi siguiente comentario, porque a mí me parece que tiene razón cuando habla de las redes sociales. Las redes sociales en los últimos tiempos nos han generado liderazgos o líderes o personajes que se incursionan en la política, que crecen mediáticamente, que se les genera corrido, que andan regalando una cosa y otra cosa durante 3, 4 años atrás para que puedan ser candidatos y más adelante gobiernen cualquier nivel de lo que significa la constitución política para nosotros en México. Y entonces son figuras que crecen. Y recupero lo que tú dices, señalando, acusando, denostando. Y entonces la gente, el grueso de la población, pues voltea y sigue porque te da despensa, porque te da crédito, porque te da servicios. Y entonces yo sé, por ejemplo, de algunos candidatos que ahora mismo, para el 2021, ya andan ofreciendo que van a componer las luminarias de las calles, o que van a apoyar a una colonia o otra para que tengan agua entubada o para que resuelvan una u otra problemática. Es decir, el trabajo que debería de hacer de los gobiernos lo están ahorita resolviendo en términos de la ciudadanía los que aspiran a ser primero candidato y luego ser presidentes municipales o diputados. Es decir, están ya gastando un recurso y un tiempo que las redes sociales les dio el conocimiento de qué problemas hay en una u otra comunidad, porque todo se sube hoy en día a las redes. Y entonces el gran reto es que una vez que sea en gobierno, y aquí recupero lo de Biden, pues que se aboque efectivamente a la definición de políticas públicas y a la relación que van a tener con sus gobernados y hacia el exterior. Y bueno, aquí... Pero aparte otra cosa que no se te pase, o sea, las redes dan un poder inmenso a la crítica. O sea, ahorita, por ejemplo, algo que antes no sucedía, o sea, antes digamos que tenían los gobiernos un mayor margen de maniobra. Sucedía un fenómeno, pongamos el caso de Chiapas, yo me acuerdo bien que todavía hace unos 20 años, cuando cuando sucedía algo aquí en la entidad, tardaba en que se conociera a nivel nacional, y si el gobierno lo operaba bien, digamos que un problema X, ¿no? Un conflicto, digamos, agrario, cosa por el estilo, solamente que se filtrara la noticia podía en un momento determinado llegar a la prensa nacional. Y en muchas ocasiones, cuando había una crítica del centro hacia el gobierno, hacia el gobernador en turno, era hasta medio de risa, porque
se enteraban de que cómo venía la prensa criticando al gobernador X, y entonces se tomaba la decisión de que en el aeropuerto interceptaban los periódicos y los compraban todos, y muchas veces la población, ese tipo de críticas pasaba desapercibida para la mayoría de la población, salvo para los que se dedicaban a hacer a la cuestión noticiosa. Ahora no, ahora creo que la actitud de cualquier gobernante o político está bajo la lupa permanente las 24 horas. Si en un momento determinado bueno, lo vemos en el caso de López Obrador, que él mismo se ha puesto en el foco de la atención mediática, se le critica, si, igual que a los demás presidentes, si en un momento, por ejemplo, el mismo Trump, pongámosle, que si agarró a su esposa Melania de la mano, que si la mujer lo dejó con la mano extendida, que si hizo algún comentario soez, de que si mandó un mensaje que no era conveniente, si se cayó, si se enfermó, y todo eso, y estar las 24 horas bajo la lupa de la crítica o del análisis a través de los medios, pues los desgasta muchísimo, ¿eh? Pero al mismo tiempo también las redes están permitiendo un poder de movilización generalizado. O sea, el mejor ejemplo es algo que antes pues no lo veíamos y que al principio no le encontrábamos explicación, que es esa capacidad de organizar esas caravanas multitudinarias de ilegales, de inmigrantes ilegales que cruzan, que se organizan gente que pues vive en diferentes lugares, que muchas veces se conoce, pero logran organizarse y emprender marchas a través de todo Centroamérica y después para México para tratar de llegar a Estados Unidos. Entonces, sí, son fenómenos novedosos totalmente. Es tan complejo que fíjate, hoy el presidente, volviendo un poco a México, hizo referencia a que el uso de cubreboca no está, digamos, no garantiza, y que por eso él no lo usa, el que no te contagies, ¿no? Y entonces, yo me quiero partir de las redes sociales. Y entonces, efectivamente, cuando eso dice, y cuando en las redes ves lo que sucede en otros países que les tocó primero vivir y que sin duda hoy lo viven de manera, digamos, mayormente compleja, pero que están reaccionando, tratan de reaccionar a tiempo para proteger a sus conciudadanos, a su población, a partir de políticas que vistas desde México nos ofende a veces porque es confinamiento, porque tiene que ver con el toque de queda, etcétera. Fíjate, hace 2 semanas Reino Unido tenía 45,000 muertos y hoy está tomando medidas para evitar recontagios o aminorar. Alemania tenía 10,000, Canadá 10,000, Brasil 150,000 muertos, Estados Unidos más de 200,000, México tenemos más de 92,000, Venezuela 764 muertos nada más, Francia 35,000, Italia 38,000. Y la Organización Mundial de la Salud está diciendo, el uso de cubreboca sí es eficiente, pero aquí cuando efectivamente el presidente dice que no es tan eficiente, sino que más bien resulta ser ineficiente, entonces obviamente hay reacción. Y tiene razón, el presidente me parece que se ha colocado al centro a sí mismo para proteger un proyecto, para proteger su administración federal, y que en ese le van a pegar a él. Tiene un estilo que termina por fortalecer esos golpes y que, recupero también lo tuyo, sin duda también lo va minando, porque lo que está ocurriendo en el exterior, lo que ocurre en los Estados Unidos, hoy, insisto, nos resulta mayormente familiar. Pero quiero pasarme a otro tema, si me lo permites, Ricardo. Lo de Luis Videgaray. García Luna, que es detenido por el gobierno, por la DEA de los Estados Unidos, por el general Cienfuegos, Speitia, el fiscal antidrogas de Colima, o de Nayarit, algo así, y luego Emilio Lozoya,
que busca ser un testigo protegido, declarar en contra de quienes fue parte en la administración pasada. Y ahora el otro Emilio Cebadúa. Y hoy el presidente lo calificó, que me parece correcto su apreciación, lo aprecia la acción de este señor como una vendetta, como una traición, pero que no es creíble, que le guarda una reserva. Una actitud de Emilio Cebadúa que busca hacer denuncias públicas y que, sin embargo, para judicializarse sus dichos, efectivamente requiere de la comprobación y que, sin embargo, pareciera ser que sí hay voluntad política de este gobierno para ir, digamos, por Enrique Peña Nieto, que no se menciona, que el presidente siempre dice que no es su fuerte la venganza, pero sí se alcanza a percibir que la voluntad política, pues sí está, ¿no? Nada más empujadita, empujadita, no, aquí están mis manos, pero que camine, pero que camine. Entonces va a estar muy interesante, está muy interesante lo que está pasando en esta parte que tiene que ver con la lucha contra la corrupción, que hay una buena parte de la población que no la percibe así, que la percibe como una farsa, esa lucha de la corrupción, y otros que efectivamente ven con buenos ojos que el presidente esté acotando, esté limitando. Lo único que efectivamente a veces queda un poco a la duda o la incertidumbre es que la corrupción se quiera combatir por decreto. Y me parece que tiene que ser con un ejercicio, otra vez, de gobierno y de políticas públicas. Sí, yo creo que eso es cierto. De hecho, pues que por supuesto que algo que debemos de entender, eso creo que es fundamental, es de que en estos combates a la corrupción que está emprendiendo López Obrador, van los dos elementos. O sea, no estamos hablando de la hermana Teresa o de un sacerdote o un personaje así totalmente, podríamos llamarlo honesto e inmaculado. Estamos hablando de un político. Y obvio, cuando se hacen este tipo de campañas abiertas, por supuesto que lleva una enorme carga propagandística y va dirigido a un sector de la población, igual que pongamos ahorita el paralelismo con el caso de Trump, a un sector de la población que para ellos es fundamental de que se haga esta especie como de juicio público, ¿no? O sea, no olvidemos que durante la Revolución Francesa, pues la guillotina con todo lo terrible que fue, era parte para satisfacer a ese pueblo francés que quería forzosamente ver morir a los aristócratas y claro, como señaló algún momento, no me acuerdo ahorita el nombre del patriota, pero que señalaba de que en nombre de la libertad, cuántos asesinatos se cometían en su nombre. Y es aquí este mismo aspecto, ¿no? Para muchos mexicanos es fundamental ver sentado en los tribunales a los expresidentes y bueno, de alguna manera el gobierno alienta ese espíritu o ese sentimiento de revancha que puede funcionar. Y por el otro lado, pues algo que desde mi punto de vista creo es de que ojalá que yo no creo que, digamos, el gobierno de López Obrador logre terminar totalmente con la corrupción que tiene nuestro país, o que tenemos en nuestro sistema político y en nuestro sistema, en el gobierno mexicano, porque han sido años de estarlo practicando y hay muchos usos y costumbres que son difíciles que se cambien de un día para otro. Simplemente algo muy común del que siempre somos partícipes, la mordida para el agente de tránsito o recuperar el respeto hacia la policía de calle. Es muy diferente la forma como los estadounidenses o en otros países se dirigen a un policía que ven con respeto, a como lo tratamos aquí en nuestro país, la mayoría de la población, en donde ven al policía siempre como en dos situaciones, o lo ven como un empleado que le pueden gritar y
y que lo ven incluso hasta en forma despectiva, o que lo ven como un sujeto abusivo y que es y con temor de que va a llegar a extorsionarnos. Pero no se ha logrado restablecer el respeto hacia la autoridad de ambas partes, ellos también no se lo han ganado. Pero sí creo que el hecho de que se estén buscando empezar acciones de depuración, claro, los casos que más conocemos y que han llamado más la atención, pues es el caso de Petróleos Mexicanos con el caso Odebrecht, y por supuesto el otro caso que también brincó a la prensa, que es el caso de la estafa maestra, en el caso de Rosario Robles, y los dos puntos tienen como un denominador que presuntamente el dinero en una parte se fue a financiar campañas y en otra parte se fue a engrosar los bolsillos de los funcionarios implicados. Pero hasta donde yo tengo entendido, tal vez con menos reflectores, pues están haciendo campañas contra la corrupción en aduanas fuertes, se están haciendo campañas contra la corrupción en los puertos mexicanos, se están haciendo campañas fuertes de anticorrupción en la misma burocracia, en los grupos policíacos, pero pues no es sencillo, definitivamente, no es una cosa de un momento a otro, y por supuesto, pues creo yo que es una labor que tal vez la inicie, porque la otra cosa es también, todos tenemos en el fondo también la gran interrogante de que si ahora esta campaña contra la corrupción es de veras y no va a suceder como en el pasado, que ya nos ha sucedido, en que el gobernante en turno ha exaltado su lucha contra la corrupción y que después tristemente nos damos cuenta de que no era más que una bandera política y un gobierno resultaba incluso hasta más corrupto que el que se había ido. Ok, Ricardo, estamos terminando, se nos acabó el tiempo. Yo quiero, si te parece, agradecer a nombre del programa Contextos a quienes hoy nos acompañaron. Gracias por sus comentarios. Nos gustaría que el día de mañana nos pudieran acompañar nuevamente en otro programa y sobre todo participar. Yo, hablando de la corrupción, mira, por ahí acabo de ver un video que tiene que ver con el pago a maestros interinos, y por ahí hay una nota de la coordinadora que es muy interesante porque tiene que ver justamente con esa parte de la corrupción, y que creo que, hablando del tema de la corrupción, pero sobre todo de la educación, son temas sensibles que nos competen, que nos impelen como sociedad, y me gustaría, ojalá mañana tengamos la oportunidad de abordar ese tema, porque está muy interesante y hay muchas cosas ahí que vale la pena argumentarlo. Yo te saludo, Ricardo, entonces nos vemos mañana. Buenas noches a todos. Buenas noches, hasta mañana. Hasta mañana. Contextos.